Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Diego Fernández Peilló. Muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. Bueno, Diego es doctor en filosofía y docente de teoría política en la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado a estudiar las teorías de la resistencia en la temprana modernidad. Para esto, además de las lecturas de autores canónicos, como lo son canónicos de la teoría política de la temprana modernidad, como lo son Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Nicolás Maquiavelo y John Locke, entre otros, ha indagado la defensa republicana de la libertad en América Latina. Al efecto, ha estudiado las obras de Simón Bolívar, Juan Espinosa, Bartolomé de las Casas y Felipe Guamán Poma de Ayala. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Diego para que comience con la charla. Me voy a mutear. Bueno, Camila, muchísimas gracias a vos y a Carolina y a todos los les miembros de la revista Pares por la invitación a participar de este ciclo de charlas, por la invitación y el espacio para difundir mi investigación en teoría política. En este caso, yo quería centrar nuestra conversación, nuestra charla en torno a la obra de Felipe Guamán Poma Ayala, que es uno de los autores que vos ahí estabas retomando. Me parece que el primer paso sería, bueno, presentar a este autor que no es un pensador, un intelectual que forme parte, como podríamos llamar, del canon de la de la teoría política, de los programas de teoría política de las universidades en las que nos formamos. Este, este autor vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII en la zona de lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia. Y hacia el año 1115 termina de escribir un texto que tomamos el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, que si parafraseamos y jugamos un poco con el título en función de lo que él dice en esta carta manuscrita dirigida a Felipe III, sería algo así como la primer crónica sobre el mundo prehispánico escrita por los propios, o sea, pueblos originarios, por los pueblos indígenas. Él era un autor indígena, no era mestizo ni era español. Y Buen Gobierno es una propuesta de buen gobierno hecha precisamente por esta misma población indígena. El tema es que esta carta de 1200 folios y 400 ilustraciones se pierde, no llega a imprimirse, circula, pero finalmente se pierde, y nosotros la encontramos para el pensamiento filosófico, literario y las investigaciones sobre ese momento particular de la humanidad, que es la conformación del sistema colonial en los Andes entre el siglo XVI y XVII, recién en el siglo XX. O sea, las primeras ediciones son de mediados del siglo XX. Hay una que se puede descargar en forma gratuita y libre, que es la de la Biblioteca Ayacucho, pero también está disponible un sitio que se llama el sitio de Guamán Poma, en el que están disponibles los facsímiles y las transcripciones, con lo cual es un texto que se puede consultar. ¿Cómo es que llega un profesor de teoría política dedicado a autores canónicos a conocer la obra de Guamán Poma? Y creo que el itinerario en sí mismo puede ser interesante porque también puede ser recorrido por otros y ver toda la multiplicidad de puntos de contacto que puede haber con la obra de este pensador. Yo desde que me doctoré, como vos decías ahí en la presentación, lo que me interesó hacer como proyecto personal, pero también grupal, es ir formando una suerte de constelación de textos y autores que piensan en la emancipación política, la emancipación humana, la emancipación de la humanidad en general. Y dentro de la construcción de esta constelación, como un trabajo individual, pero también colectivo, fuimos organizando seminarios de grado y de posgrado junto con Eugenia Matei, bajo la categoría de lo que nosotros llamábamos las teorías modernas de la resistencia, que son modernas porque son autores que entre el siglo XVI y el siglo XVII están discutiendo cómo emancipar a la humanidad de las sociedades tradicionales, pero no son modernas en el sentido de ser ejemplos de esa modernidad totalizadora, capitalista y eurocentrada, sino que también son modernas manteniendo una exterioridad relativa de esa modernidad capitalista y eurocentrada y que discuten esa modernidad capitalista y eurocentrada.
Y son de la resistencia precisamente por esto, o sea, por esto mismo, porque lo que están pensando es la emancipación respecto a las sociedades tradicionales, pero también la emancipación de los dispositivos, que la modernidad capitalista y eurocentrada pone o sea, a muchas comunidades, entre ellas, por ejemplo, en el caso de Guamampoma, a las poblaciones indígenas de los Andes, medios de control para impedir que efectivamente se emancipen, ¿sí? En este trabajo de reconstituir bajo este gran paraguas, esa constelación de teorías modernas de la resistencia, que nosotros fuimos buscando autores que en distintos léxicos van discutiendo diversos dispositivos. Por ejemplo, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz como una forma de discutir el dispositivo de la separación y la segregación de género. Después, por ejemplo, las obras de Francisco Suárez y cómo dentro del ámbito del derecho se puede pensar la emancipación de los pueblos. Y también, y acá es un autor que sí, o sea, sobre el que sí quería decir algo un poco más detallado, sobre la obra de Guamán Poma, perdón, la obra de Bartolomé de las Casas, en la cual lo que hace este autor español es invertir las causas de guerra justa de los españoles a las poblaciones indígenas en un derecho de resistencia a las poblaciones indígenas a los españoles por la tiranía que ellos traen a América. Entonces, acá, ya, o sea, aunque utilice el léxico del derecho, aunque utilice el léxico de la filosofía política, lo que hay en la obra de Bartolomé de las Casas, nosotros proponíamos con Eugenia Matei, era una intención de invertir una mirada colonial del mundo que intentaba justificar la guerra contra las poblaciones indígenas. Fue precisamente leyendo sobre bibliografía secundaria de Bartolomé de las Casas que encontramos un texto que recomiendo mucho, que se llama de Rolena Adorno, que lleva por título Guamán Poma, Literatura de Resistencia en el Perú. En lo que hace esta autora es señalar cómo este intelectual agarra el léxico del republicanismo renacentista de Bartolomé de las Casas y lo utiliza, o sea, ese marco conceptual disponible en las obras de Bartolomé de las Casas que circulaban en los Andes durante estos siglos, y lo utiliza para intervenir en ese debate. Ahora, ¿cómo es que interviene Bartolomé de las Casas perdón, cómo es que interviene Guamán Poma en ese debate y cuál era efectivamente el debate que a mí me parece interesante rescatar y que fui conociendo y dándole mayor espesor histórico y teórico precisamente a través de o sea, de Guamán Poma y no de autores castellanos? O fue, por decirlo de una manera más matizada, la búsqueda que Guamán Poma me puso en el sendero para entender y buscar en cronistas españoles un debate que a veces estaba un poco soterrado y que él, precisamente, al subrayar esta mirada colonial del mundo, lo vuelve a poner en el tapete y explicita las implicaciones para su tiempo y también para el nuestro, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de los debates iniciales en torno a la modernidad, el imaginario de cualquiera que haya transitado un poco por la historia o por la filosofía política, vamos a la famosa disputa entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, y en el imaginario colectivo esa disputa es en torno al carácter humano, o sea, a la humanidad o no de las poblaciones indígenas. Lo cierto es que ese debate se salda bastante rápido y toma otro giro que tiene que ver más con no disputar el carácter, o sea, que sean humanos esas poblaciones indígenas, sino con el desarrollo de la humanidad de esas poblaciones indígenas y por lo tanto, si no hubiese desarrollo, la necesidad de que sean gobernadas paternalmente por una humanidad más desarrollada que es la que viene, la que efectivamente baja de los barcos y pretende conquistar y colonizar América. Ahora, lo que vemos a través de la intervención de Guamán Poma es como este debate entre 1560 y el 1615 que él escribe, en este periodo de 50, o sea, de 50 años, se produce un giro respecto a los términos en los que se tenía el debate. Si al principio, por ejemplo, Sepúlveda y las Casas están debatiendo el carácter, la legitimidad de origen de esta conquista, en qué medida era posible justificar la guerra justa de los españoles respecto a las poblaciones indígenas, en este periodo de tiempo gira el debate y empiezan a debatir no la legitimidad de origen, sino una legitimidad de ejercicio de la colonia. Intentan justificar a la colonia por el beneficio que trae a las poblaciones originarias
aun cuando originariamente haya sido un acto ilegítimo, o sea, un acto ilegítimo. ¿Por qué ocurre este giro? Esto es una hipótesis que yo planteo, pero que me sirve para ordenar el debate. Lo que están pensando autores como Bartolomé de las Casas, pero también Domingo de Santo Tomás o Francisco Falcón, o sea, hay un montón de intelectuales castellanos que están pensando este problema, era decir, si la legitimidad de origen es un fiasco, si en realidad no hay un derecho a guerra justa, sino que hay un derecho de resistir a la conquista, lo único que podemos hacer para salvar cualquier legitimidad de lo que estamos haciendo es restituir la soberanía a los pueblos originarios. Y tenemos que irnos de América. Es decir, no solamente lo que hicimos fue legítimo, sino que si fue legítimo, debemos de restituir esas soberanías e indemnizar los trabajos, los costos y las apropiaciones en las que hicimos incurrir a esa población. En este contexto es que, por ejemplo, el gobernador del Cusco en 1615, pero también Polo de Ondegardo o Juan de Matienzo empiezan a decir, bueno, ok, está bien, nosotros vinimos en forma injusta, pero si si nosotros nos vamos y dejamos a esta población viciosa que se da al alcohol, a emborracharse y que no le gusta trabajar, le vamos a hacer un daño. Y como la justicia no puede hacerle un daño a aquel que la recibe, es un argumento muy platónico de presentar el problema. De hecho, citan explícitamente a la discusión entre Aristóteles y Platón en torno a los bienes comunitarios. Si le vamos a hacer un daño, los hemos liberado efectivamente de la tiranía de los incas, pero esta liberación ahora tiene que tener como resultado un gobierno paternal de los españoles respecto a ellos para que lleguen a estar en condiciones de posibilidad de ejercer esa libertad que nosotros les trajimos, liberándolos de los incas. O sea, acá hay como todo una inversión del argumento. Ahora, este debate, esta búsqueda de invertir en la libertad de ejercicio del gobierno en el que interviene Guamán Poma, para mí de una forma fantástica, que, por decirlo por ahí, en forma poco académica, que te vuela la cabeza en el sentido de que te encontrás con algo que no se supone que está ahí. Esos son estos hallazgos que uno a veces en las investigaciones encuentra cuando de repente aparece en un ámbito en donde se supone que los indios no sabían, donde se supone que los indios no tenían una voz propia, donde se supone que estaban incluso bajo el gobierno y la tutela de los buenos españoles como Bartolomé de las Casas, Domingo de Santo Tomás, que los cuidaban porque, o sea, identificaban, o sea, resguardaban sus derechos humanos, dice Bartolomé de las Casas, de repente aparece la voz de un indio escribiendo una carta al rey en la que dice básicamente dos cosas en forma sumamente esquemática. La primera, que va a reivindicar el carácter justo de la forma de organización comunitaria del mundo prehispánico. Acá no interesa tanto la veracidad, para mí, ¿no? La veracidad historiográfica o antropológica que tenga la descripción del mundo prehispánico que hace Huamán Poma, sino cómo presenta la forma de la justicia distributiva de esta forma de gobierno incaico centrada en el carácter colectivo de la responsabilidad por la reproducción de la vida humana. Es decir, es la comunidad en su conjunto la responsable de preservar a todos los miembros de la comunidad. Y este es el principio de legitimidad que tenía el gobierno de los incas y que de alguna manera es necesario restaurar en el presente. Ese es el argumento que hace la refuncionalización del pasado para cumplir un rol en el argumento del presente. Acá entonces, por lo tanto, hay como un registro de la reivindicación de un pasado imaginario en el que había una justicia distributiva. Después acá hay toda una serie de discusiones historiográficas o sea, que no vienen al caso, pero lo importante es lo que él presenta como un hecho. Lo segundo es que cuando se pone a describir el régimen de gobierno colonial, más que describir un gobierno paternalista en el que busca la preservación de la población a la que se buscaba preservar y así se justificaban, lo que aparece es un gobierno despiadado de una serie de funcionarios que van del virrey hasta un fraile, corregidores, encomenderos, o sea, hay un montón de alcaldes, escribanos que lo que buscan es esclavizar a la población indígena. En estos términos, estoy siendo literalmente riguroso en forma, o sea, adrede, a propósito, para intentar decir algo sobre esto después,
Y que este régimen tiránico de esclavización busca constantemente hacerse en términos privados con las riquezas que generan las comunidades. Es decir, desmontar la forma comunitaria de trabajar para apropiársela en términos personales y llevarse la riqueza hacia España. Y al hacer esto, hacer imposible la supervivencia de la población al punto que habla de algo así como una tiranía, un extractivismo que produce que desaparezcan las comunidades indígenas, que desaparezcan, como él lo llama, los indios se acaban, se mueren. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que en su momento, pero también ahora, me sigue resultando interesante de este doble juego? Es decir, no hay legitimidad de origen, o sea, ni tampoco de ejercicio. El primer impacto que tiene para mí es sobre ese imaginario con el que nosotros nos representamos lo que el debate político y civilizatorio, si se quiere, que se desplegó en ese momento germinal de la modernidad en los Andes. Un escenario en el que se supone que el indio pobre no sabe, que el indio niño no entiende, que el indio niño no puede dar cuenta de lo que se está discutiendo. En ese escenario salta por los aires con la sola aparición de la crónica de Guamán. Mira, los indios sabían, podían escribir incluso en castellano para que los españoles entendiesen lo que ellos, o sea, lo que se estaban diciendo. Y de hecho, al punto que podríamos continuar, y yo, o sea, tiro la hipótesis siempre para que quien quiera la pueda recoger para debatirla, de que en realidad toda esta defensa de Bartolomé de las Casas, Francisco Falcón o Domingo de Santo Tomás es si se quiere, un uso de argumentos que las propias poblaciones indígenas ponían en el debate y que ellos utilizan y refuncionalizan para sostener otras posiciones, pero no es que le ponen voz, sino que capturan la voz de las cosas que efectivamente estaban diciendo. Y lo segundo, que tiene que ver con esta pretensión, o sea, esto que yo decía de quiero ser riguroso con los términos en las que traigo o saco palabras de la crónica, porque que Guamán Poma hable del exterminio de la población como una práctica sistemática y premeditada de un régimen de gobierno organizado precisamente para producir eso, para mí resuelve esos debates estériles que, por ejemplo, hace poco tuvimos en el marco de las celebraciones de la diversidad cultural por el 12 de octubre, acá en la Argentina, cuando, o sea, se habla de anacronismo o nos acusan de incurrir en los anacronismos a quienes hablamos de genocidio o de extractivismo para referirnos a ese periodo. Son la propia población subalterna, pauperizada y esclavizada de ese periodo la que está señalando el carácter sistemático del exterminio de la población y la privatización de las riquezas comunitarias. Esto es para mí, o sea, la riqueza y el potencial que tiene la obra de Guamán Poma. Ahora, en lo concreto, o sea, lo que estoy trabajando de su texto es un texto amplio, riquísimo, que da para hacer múltiples investigaciones desde múltiples disciplinas. A mí, como investigador y docente en teoría política, me interesa hacer esta lectura, es que la idea que él trae de libertad para disputar la legitimidad de esta necesidad de un gobierno paternalista de las poblaciones indígenas es que el concepto de libertad de Guamán Poma no es abstracto, no es una idea o de autonomía que se discute en el plano, o sea, en el plano de la teoría, sino que son conceptos que son movilizados para poner en marcha una lucha de resistencia a la colonización. O sea, es una conceptualización temprana de un proyecto de liberación colonial de quienes, dice Guamán, de los pobres de Jesucristo, que es el nombre con el que él llama a la población explotada y pauperizada por el régimen colonial. Utiliza el mismo cristianismo, utiliza a la idea de la justicia y la misericordia cristiana para señalar, no es que nuestros sistemas eran justos según criterios andinos, porque los andinos pensamos de esta forma, sino que ustedes los cristianos, si tuviesen prácticas misericordiosas y prácticas justas, y no solamente discursos misericordiosos y discursos justos, estarían de acuerdo con nosotros en que la verdadera justicia y misericordia cristiana tiene que ver con la preservación de la totalidad de la comunidad, y no solamente de aquellos que se apropian del trabajo.
Ahora, lo que él va a decir, bueno, ¿cómo se, por eso yo decía, no es un discurso abstracto, es un discurso concreto. Bueno, ¿cómo se concretiza este discurso? Dice, bueno, Juan Poma dice, para resistir a este avasallamiento de la tiranía, de los encomenderos, de los curas, que vienen a apropiarse de los bienes comunitarios, apropiarse de la fuerza comunitaria, tenemos que organizar cabildos. Y acá es decir, Juan Poma trae un concepto central para la cultura jurídico-política europea, que es la figura del cabildo, porque era la forma en como los europeos se autorrepresentaban el gobierno autónomo. Hay gobierno autónomo de las ciudades frente al emperador, frente al rey, organizando las autoridades locales en cabildos. Y acá Guamapoma dice, bueno, efectivamente, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la restitución de la soberanía, cosa que él da por hecha, o sea, es bastante polémico, pero él da por hecha la restitución y se tenemos que organizar a los pueblos en cabildos. En estos cabildos se tienen que articular las autoridades dinásticas que sobrevivieron a la conquista de las jerarquías incaicas y también autoridades democráticas elegidas entre indios pobres e indios mandones. Ahora, el principio de legitimidad de estas dos autoridades, según la descripción que hace Guamán Pomá, no está centrado en un principio genealógico, son legítimos porque son los legítimos herederos de un dominio que se patrimonializa en determinadas familias, como si, por ejemplo, va a ser el modo en el que va a ser comprendida la soberanía las monarquías absolutas en Europa durante los siglos XVI, XVII, XVIII en adelante, sino que él lo que va a decir, utilizando el léxico del republicanismo renacentista de Bartolomé de las Casas, el principio de legitimidad es político. ¿Y qué significa que sea político? Es que son legítimos en la medida en que defiendan a las poblaciones de los agravios de la colonia. Cuando no las defienden, dejan de ser legítimos y entonces pierden esa legitimidad. ¿Cómo se expresa esa pérdida de legitimidad? En que son resistidos por las propias comunidades. La innovación que tiene detrás este principio de legitimidad que está trayendo Guamán Poma tiene que ver con la idea de que el poder no es de quien se sienta en la sede soberana, de quien se sienta en el trono del emperador o en el lugar del curaca, sino que el poder es una atribución a través de una relación que hay entre las jerarquías y los comunes. De modo que él no contrapone la autonomía de la comunidad a la existencia de gobernantes, o sea, efectivamente hay quienes mandan y quienes obedecen, sino que se pierde la autonomía comunitaria en la medida en que estas jerarquías dejan de cumplir la función la comunitaria que tiene y son resistidas por un poder que siempre está en la comunidad y dejan de obedecerlos. Dejan de movilizarse hacia donde ellos quieren, dejan de trabajar en las tareas que se les imponen. Estos cabildos no son un hecho, o sea, no son algo que él esté describiendo como una práctica real, sino como una posibilidad de rearticulación de formas comunitarias de organización de la vida material y política en los Andes. Entonces, creo que todos estos elementos en su momento para mí ameritaron muchísimo la lectura de la obra de él, el interés por leerla, por investigarla y también finalmente por incluirla en los programas de teoría política en la que ponemos a este intelectual a discutir con otros que vienen a justificar la conquista de América y no su emancipación. Así que esto es como lo que tenía para comentarlos y sobre lo que podríamos charlar. Me tuviste interesadísima todos estos minutos que estuviste hablando. La verdad, muy bueno. Bueno, tenía para hacerte unas tres preguntitas. Si querés, después podemos seguir un poquito, hablando un Dale, poquito más, para estirar un poquito más el tiempo también. dale. Bueno, una de las preguntas, y respondela tranqui, no te preocupes por el tiempo porque tenemos bastante. Em, y también, ¿no? Me interesa saber por qué leíste a Guaman Poma desde la teoría política. Lo agarraste desde ese lado. Claro.
Como te decía, al principio, cuando yo llego a la obra de él, llego interesado por una investigación en teoría política, pero lo primero que encuentro es un texto que se llama Wampoma, Literatura de de la Resistencia. Entonces, una, un primer, o sea, no sé si decirle impedimento, pero sí dificultad a sortear para poder justificar una lectura teórico-política de la obra de Wampoma era sacarlo del lugar de fuente historiográfica sobre ese pasado prehispánico, es decir, que lo que solo vamos a encontrar a él es una voz autorizada por ser una voz indígena sobre un pasado que él efectivamente conoce, porque él dice, bueno, yo estoy recuperando la memoria histórica y oral y la estoy poniendo y la estoy poniendo por escrito, y también llevarlo más allá de un texto, o sea, de un texto literario y tratar de identificar en él un argumento político, una búsqueda por disputar, más que disponer, disputar posiciones en la construcción de relaciones de poder en esa frontera entre conquistados y conquistadores, entre indios y castellanos, mestizos, o sea, todos esos conflictos que origina esa conquista y colonización de América generan relaciones, o sea, son formas, esos conflictos son formas de disputar relaciones de poder o sea, yo lo que pretendía, o sea, que me interesaba pensar si era posible, y luego de leerlo, efectivamente lo confirmé, es si podía encontrar eso en el texto de Woman Poem. Ahora, para poder llegar a estas conclusiones, para poder permitirme hacer o sea, este tipo de lecturas como un investigador. Nosotros, en la academia tendemos a establecer fronteras entre la historia, la filosofía, la filología, o sea, decir, bueno, primero, animarse al trabajo interdisciplinario, pero también desmontar cierta colonialidad con la cual nosotros hacemos teoría política y en la cual estamos formando, en la que cuanto mucho encontramos teorías en un texto como el Leviatán de Thomas Hobbes, que he dedicado años a leer y al que dediqué mi tesis doctoral, y cuanto mucho lo que vamos a encontrar en textos de Guamán Poma son expresiones locales, particulares, y no una teorización con pretensiones universales sobre o sea, qué significa lo justo. Entonces, primera, o sea, siempre cuando está esta pregunta de por qué leer a Guamán Poma en la teoría política, la respuesta más fácil es porque no hay ningún motivo para no hacerlo. Sí, o sea, es decir, ¿por qué no lo podríamos hacer? No lo hacemos solo porque es un indio, entonces en realidad o sea, es un criterio que para mí es ilegítimo, sobre todo porque no, o sea, si el proyecto político en el que estamos es decir, vamos a intentar pensarnos más allá de los límites a lo que nos confina esta colonialidad de la cual surgen nuestras propias comunidades políticas, implica empezar a desafiar estas otras cosas. Sobre todo porque la teoría política tiene un triple registro que para mí es importante sostener. Por un lado, la teoría política se vincula con la historiografía, o sea, con el estudio de la historia, que nos permite dar contexto a eso que estamos leyendo y no hacer lecturas anacrónicas que no comprendan el sentido de los conceptos en el momento en el que son enunciados. Por eso también, o sea, esto que decía antes, en la obra de un autor es una invitación o un canal para leer a muchos, o sea, yo creo que no hubiese leído a muchos de los cronistas que leí, si no hubiese sido por el interés por dar contexto a los debates que está teniendo Woman Poma. O sea, el segundo registro es el de la filosofía política, es decir, revisar y releer los grandes textos en los cuales la humanidad va pensando problemas o preguntas de alguna manera perennes. ¿Qué es lo justo? República de Platón empieza con esa pregunta. ¿Qué es lo justo? La narración de las edades del mundo de Woman Poma empieza con la pregunta, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es esa misericordia del Dios judeo-cristiano que aparece y que nos vienen a contar los predicadores?
¿tendrá algo que ver con las formas en las que nosotros organizamos nuestra vida? ¿Qué es eso de ser misericordioso y tener el cuidado por los más vulnerables de la sociedad en la que nosotros habitamos, ¿no? Entonces, o sea, sin una mirada colonial, pasa a ser relevante para la teoría política no solamente la historia de la Revolución Francesa o la Revolución Gloriosa o las guerras civiles inglesas del Renacimiento, sino la teoría política, para mí, le debería interesar y muchísimo los debates sobre la soberanía en los Andes que se dan o sea, en este periodo. ¿Por qué? Porque muchos de esos conceptos luego son recuperados en forma crítica en las lecturas de Locke, de Hobbes, o sea, y de otros autores del siglo siguiente, por lo cual ahí hay algo importante. Sin esa mirada colonial no solamente aparece relevante para la teoría ese registro historiográfico, sino también o sea, filosófico-literario. Aparece una gran obra o sea, que amerita una lectura. Y por lo tanto, aparece o sea, un último registro de decir, bueno, en la misma medida en la que nosotros nos permitimos recurrir a autores o sea, temprano modernos, como estoy nombrando autores que en cualquier programa de teoría política, de filosofía política, de derecho político, de casi cualquier universidad occidental, por no exagerar, vamos a encontrar, ¿no? O sea, si yo me permito, o sea, poder utilizar para leer el presente a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke, a Spinoza, a Hume, a Kant, ¿por qué no me podría permitir hacer exactamente lo mismo para hacer esa reflexión sobre el presente a partir de la crítica de ese pasado, de esos conflictos que siguen esto? O sea, a ver, ese anacronismo pertinente de textos, o sea, de un texto como el Leviatán de Hobbes, es un anacronismo también pertinente que nos podemos permitir con Guamá. ¿Por qué? Porque si el conflicto en torno a la soberanía era importante para Hobbes, para Guamá también, pero Guamá agrega algo que Hobbes no ve, que no discute, que es la mirada colonial de comprender esa soberanía. Y es ahí donde dice, bueno, nosotros podemos entenderla de otra forma, vincular el poder respecto al pueblo de otro modo, que era como estaba contándoles recién. Y eso creo que nos enriquece muchísimo a la disciplina contar con o sea, esas otras voces que sirven para entender de forma diferente, para pensar en forma diferente y también para iluminar de forma diferente textos canónicos como ¿de quién está hablando, por ejemplo, John Locke en el capítulo quinto del segundo tratado sobre el gobierno civil cuando dice que la única forma racional de utilizar la tierra es apropiársela en términos privados? ¿Está hablando solo con los comuneros ingleses? No, también está discutiendo con ese otro debate, con esas otras poblaciones indígenas que él conocía muy bien, que estaban, o sea, reclamando frente a las cortes inglesas o hispánicas la legítima tenencia comunitaria de la tierra como la única forma de hacer posible la justicia y la misericordia o sea, que los cristianos, católicos o anglicanos, o sea, predicaban en las poblaciones americanas. Es como eh, con lo que respondería la pregunta que me haces. Muy completa, muy completa. Bueno, y como segunda pregunta, ¿qué vínculo establece entre dominio político y extractivismo? Entonces, Acá veo que es interesante lo que me preguntás porque de alguna manera llama la atención desde el primer momento en el que, como te decía, la crónica se inicia con una narración de la historia del mundo, en la que el eje vertebrador eh, del argumento de Bauman es explícito entre aquellos que predican pero no practican la misericordia y aquellos que, por ahí, sin haber tenido acceso a la revelación divina, sí, como la población de los Andes tiene que ver con la voluntad de Dios, guardan, dice él, una leve sombrilla del conocimiento de Dios y de ahí empieza todo como una elaboración de en qué se basa la justicia y la misericordia andina y cómo esta es afectada, o sea, es afectada por la conquista y por la colonización. ¿Cómo se produce este vínculo entre dominio político y extractivismo? La denuncia que él hace es que, habiendo desarticulado las autoridades indígenas,
los españoles proceden a una segunda tarea, que es poner a trabajar a las comunidades, no ya para resguardar a las propias comunidades, para resguardar a los más débiles de las propias comunidades, para pagar las recíprocas, no es pagar, esto córtenlo en la edición, para retribuir, no, un chiste. Eh, No, no, se queda para y participar, o sea, cómo se organiza el trabajo comunitario para, en una relación de reciprocidad con las deidades, con la naturaleza, con las jerarquías, o sea, en vez de, o sea, una vez que se desmontó todo eso y que se hace imposible su práctica, el acto seguido es que todas esas fuerzas comunitarias estén puestas para producir los bienes que demandan constantemente los funcionarios coloniales. Al punto que hay una escena, yo había dicho al principio, son algo así como 1.200 folios escritos y unas 400 ilustraciones, que quien nos esté escuchando seguramente si pone Guamán Poma las va a las va a encontrar, y muchas forman parte del imaginario con el que, o sea, con los que se ilustra el momento, o sea, el momento colonial. Hay una de esas ilustraciones en las que aparece un conquistador y le pregunta al indio, ¿este oro comés? Y él le dice, sí, este oro comemos. Y Guamán, más adelante del dibujo, dice, porque ustedes comen oro, nosotros hoy no comemos. O sea, comen a costa de los indios que nos comen. ¿Y qué es eso que comen, Guamán? Comen oro, ¿no? O sea, es esta idea de la privatización, o sea, no solamente la privatización, sino encontrar el modo de llevársela. Llevársela es decir, bueno, un historiador me dice, no, pero cuidado, eso puede ser un anacronismo, hablar de extractivismo en ese periodo. Bueno, precisamente, por ejemplo, el efecto extractivo de la privatización del trabajo comunitario lo dice en estos términos Francisco Falcón en la representación y defensa de los agravios a los indios de 1567, él dice en primera persona del plural, nosotros los españoles lo único que queremos es llevarnos toda la riqueza que podamos a España. Entonces, él dice, no nos mintamos, no estamos acá para la salvación y el progreso de las comunidades indígenas, sino que estamos para hacernos, o sea, para hacernos ricos. Ahora, lo importante de esto para Guamán Poma es el vínculo que hay entre desarticular la forma de autogobierno comunitario como condición de posibilidad para generar el extractivismo. Por ejemplo, para seguir poniendo, o sea, poniendo ejemplos de, o sea, ¿qué dice, o sea, qué dice Polo Ondegardo o Juan de Matienzo? El comunitarismo indígena, el comunitarismo incaico es una forma de dominio en la que no le queda nada particular, nada privado a los indios y todo se lo tienen que dar al Inca. Es de esta tiranía de la que nosotros los venimos a liberar y ahora, lo que no termina de decir, los venimos a liberar poniéndolos a trabajar ahora para nosotros. Y eso es precisamente lo que señala Guamán Poma. Nos vinieron a liberar de un comunitarismo en el que vivíamos y comíamos todos, porque nadie moría de hambre y ahora todos morimos de hambre, y nos liberaron poniendo bajo el gobierno y la esclavización tiránica de los corregidores y los encomenderos. ¿Cómo nos liberamos de esta falsa liberación? Volviendo al comunitarismo. ¿Por qué? Porque el comunitarismo es la forma o sea, de que las comunidades tengan el poder suficiente para resistir no solamente al gobierno despótico, sino a la pretensión de los particulares, y acá Guamán Poma es muy claro, sean los particulares que sean indios, mestizos, negros o españoles que pretendan tener un beneficio particular sobre el trabajo de la comunidad. Y de alguna manera también privatizar no solamente el trabajo, sino privatizar los beneficios y también privatizar las responsabilidades sobre o sea, la reproducción de la vida. Entonces ahora ya, para, ¿qué es lo que se privatiza? Quien trabaja, trabaja acá, o sea, son personas particulares y ya no es más una comunidad. Para quien trabaja, para esas personas particulares y no para la comunidad. Entonces queda privatizada también la responsabilidad de preservar a la comunidad en su conjunto y a los miembros de particulares que la forman. perdón, no me podía desmutear. No, está bien, no pasa nada. Y bueno, ya la última pregunta para cerrar, un poco traerlo a la actualidad, no esto que estamos hablando. ¿Qué reflexión crítica sobre el presente podemos hacer a través de Guamán Poma?
Creo que por esto que te estaba diciendo, o sea, te estaba diciendo antes y que respecto a la pertinencia para el presente de los textos, a ver, desde la teoría política lo que nosotros nos vamos es a distintas temporalidades históricas, reconstruimos historiográficamente los contextos, analizamos las producciones textuales y no textuales en su contenido para tratar de identificar los principios normativos o no, o la disputa de los principios normativos sobre los problemas fundamentales que hacen al campo de la política para agarrar herramientas para poder hacer tener un pensamiento crítico sobre el presente. Creo que lo que ilumina de nuestro presente Guamán Poma es precisamente esto que estábamos hablando recién, el vínculo que hay entre una forma de privatización, o sea, de la vida, ya no por ahí de la vida comunitaria, sino la privatización de la vida en general, la privatización de la responsabilidad por la vida y una forma de dominación política. De algún modo, o sea, para poner un titular, diría, o sea, Guamán Poma nos ayuda a pensar el carácter colonial de lo que hoy nosotros llamamos neoliberalismo. ¿Cuál es el argumento central del neoliberalismo? Que para poder ser libre, era la misma discusión que estaban teniendo en el siglo XVI, para poder ser libre hay que sacarle de encima a las personas el peso que implica la comunidad. La comunidad no existe, dice el neoliberalismo, sino, o sea, en realidad la comunidad no existe, decía Paul de Garro, sino que es el Inca el que se apropia de las cosas. Son los jefes comunitarios los que se apropian de las cosas y son de esas o sea, no es la comunidad, no es el pueblo argentino, sino que son los políticos corruptos los que se apropian de las cosas y que lo que necesitamos hacer es liberar a los individuos para que desplieguen todo su capital humano o sea, al máximo, deshaciéndonos del peso, o sea, del peso de la comunidad. Ahora bien, lo que señala Guamán Poma y que nosotros podemos prestar atención a partir, o sea, de su discusión política, es cómo esa liberación en realidad es la excusa para privatizar, o sea, la responsabilidad por la vida, pero también en la disposición de muchos bienes que son comunes y son necesarios, por ejemplo, para tener una vida democrática. Ahora, si Guamán Poma está hablando de los pobres de Jesucristo, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo tratamos y cómo o sea, la conquista y la colonización tiránica y despótica produce a los pobres de Jesucristo y deja que mueran los pobres de Jesucristo como un plan sistemático? Nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo en este mundo organizado a través de la lógica del mercado, al cual nos invita el neoliberalismo, se producen esos miserables? Y del mismo modo que los capitanes y conquistadores encomenderos dejaban morir a los indios de hambre o a los indios por el trabajo intensivo en las minas, el discurso del neoliberalismo asociado con las dictaduras, o sea, con Pinochet, o sea, con la dictadura de Videla en la Argentina, con el antiperonismo de la década del 50 y del 60 en la Argentina, ¿cuál es el argumento que van a sostener? Si ganarse la vida es el resultado de un esfuerzo, quien fracasa en su esfuerzo es responsable de su fracaso y por lo tanto no tiene ningún argumento moral para que reclamarle a esa sociedad que no existe que se haga cargo de sus propios vicios. Y acá aparece otra vez Guamán Poma. No es por viciosos que los indios son pobres, no es por borrachos que los indios son pobres, sino que son pobres porque les sacaron la tierra, son pobres porque los empobrecieron, son pobres porque se apropiaron de los trabajos comunitarios y desarticularon las comunidades. Entonces, porque acá la meritocracia neoliberal es como bastante, a decir, como engañosa. Te cuenta la parte romántica del individuo emprendedor de sí que puede desplegar su capital humano y llegar al éxito, y a veces se olvida de contar el abandono, ¿no?, en el que deja a esos miserables que no llegan, no por culpa suya, sino por las condiciones estructurales y materiales de distribución desigual que propone el capitalismo de la riqueza, y que los deja ahí, los produce como miserables, los responsabiliza de su propia miserabilidad y los deja morir. Cosa que, por ejemplo, sostenía Hayek en una entrevista en el Mercurio en 1981, que dice, bueno, el problema del socialismo es que quiere que todo el mundo se quede, quiere salvar la vida a todo el mundo. Tiene que dejar, como hacía la humanidad en el pasado, que había como una regulación de la población a través de las hambrunas. Bueno, ese es el neoliberalismo que tiene una raíz fuertemente colonial y que, o sea, frente al que hay que defenderse
según Guamán, y yo, o sea, me parece muy interesante lo que está proponiendo, rearticulando formas comunitarias y más democráticas de defendernos de esos intentos de colonización económica y dominio, o sea, y dominio político. Después de esta charla me voy directamente a investigar un poco más sobre Guamán Poma para completar todo lo que me contaste hoy. Eh, Muchas Recomiendo gracias, Diego. mucho, si a quien le a quien le interese, hay un libro que escribió un profesor argentino que trabaja en la Universidad de Pittsburgh, que es muy bueno, muy claro y muy preciso, que se llama ¿Cómo piensan los indios, entre comillas? Porque los indios no existen, se los inventan los españoles para decir, vos sos un indio y por lo tanto te voy a, o sea, te tengo que gobernar. Entonces, o sea, este libro juega con esa palabra y dice, bueno, ¿cómo piensan los indios? Entonces trae el pensamiento no solamente de Guamán Poma, que es por ahí menos conocido, sino también el otro más célebre, que es Inca Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales de los incas, en el que los pone ahí a disputarle a la modernidad su carácter colonial. Ok, ok. Bueno, antes de cerrar y despedirte y darte muchísimas gracias, voy a pasar a hacer una breve explicación de quiénes somos por parte de Revista Pares. Bueno, Revista Dale. Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando dos números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión, tales como ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines de las ciencias sociales. Es un proyecto impulsado y editado por la red académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano, con sede en la Argentina. Muchísimas gracias, Diego, por darnos tu tiempo valioso con esta charla tan No, por favor. interesante. Y también muchísimas gracias a Carolina Andrada Zurita, que es por permitirnos este espacio en YouTube y por dejarnos crecer e informarnos cada vez más. Una Así que última cosa, yo los quiero felicitar muchísimo porque o sea, este doble juego de hagamos una revista y también tengamos, o sea, tengamos un canal que por otros medios también difundamos lo que hacemos quienes trabajamos en el ámbito académico. Es algo para celebrar y para imitar. Así que les quiero felicitar a través tuyo a todos los miembros del colectivo Pares. muchísimas gracias, Diego. Gracias, gracias. Se los voy a estar informando. Bueno, lo van a ver en el video. Así que bueno, gracias por la charla, Diego. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo también. Chao, chao.